Corrientes psicológicas, estructuralismo. Vamos a hablar primeramente de la psicología. La psicología es la ciencia que se encarga de indagar la mente del ser humano y por consiguiente su conducta, separando objetivamente su estado mental y su comportamiento de manera que se puedan explicar de una manera detallada cómo es el funcionamiento de esta área cognitiva del cerebro, encontrando el origen de los fenómenos mentales que se puedan presentar en el ser humano genéticamente o por motivos ajenos a su voluntad y elaborar una serie de elementos o leyes que puedan regularlo. Con estas aristas vamos a centrarnos en un personaje un poco curioso, fisiólogo, psicólogo y filósofo William Maximilian Wundt, donde nos da a entender que esta teoría se basa en el método experimental para a través de este estudiar experiencias inmediatas y observables del individuo. Es también conocido como padre de la psicología. Adentrándonos un poco más hacia la psicología y saber cómo esta funciona, nos vamos a centrar un poco. La historia de la psicología proviene de palabras griegas, psique y logos, que traduciéndolo se dice estudio del alma. Durante la Edad Antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencias de la posesión por parte de espíritus y demonios, y los tratamientos consistían en conjuros, encantamientos que se atribuían efectos curativos. En el siglo IV y V a.C., filósofos como Sócrates y Platón realizaron aportaciones que serían claves para el desarrollo de la psicología, además del de la filosofía. Mientras que Sócrates sentó los fundamentos del método científico, Platón concebía el cuerpo como el vehículo del alma, verdadera responsable de la conducta humana. En cambio, en el mundo árabe, inmerso en su edad dorada, la medicina y la psicología siguieron avanzando durante el medievo. Se describieron enfermedades de la mente, tales como la depresión, la ansiedad, la demencia y las alucinaciones. Se aplicaron tratamientos humanitarios a quienes la sufrían y se empezó a estudiar los procesos psicológicos y básicos. Yéndonos hacia sus antecedentes, durante el siglo XX se establecieron las corrientes teóricas principales de la psicología actual, dictadas por grandes psicólogos como Sigmund Freud y su discípulo Charcot y Beruth. Creó el psicoanálisis y popularizó la terapia verbal y el concepto de inconsciente bajo el prisma psicoanalítico. La investigación científica, promovida por el conductismo, acabaría llevando a la aparición de la psicología cognitiva, que recuperó el estudio de los procesos mentales, tanto elementales como complejos, y se popularizó a partir de los años 60. Teorías que fueron creadas por George Kelly, Albert Ellis y Aaron Beck. Otra orientación teórica relevante es la psicología humanista, representada por Carl Rogers y Abraham Maslow, entre otros. El humanismo surgió como una reacción al predominio del psicoanálisis y el conductismo y defendió la concepción de las personas como seres libres, únicos, tendentes a la autorrealización y con el derecho a la dignidad. Entonces, con estos antecedentes nos centraremos en la teoría del estructuralismo. Un gran fisiólogo, psicólogo y filósofo estructuralista alemán fundó el primer laboratorio de psicología experimental en 1879. Procedió a analizar o descomponer la mente en sus componentes elementales, acompañando a Wundt, su discípulo Edward Bradmore Teacher, impulsadores de la psicología experimental, donde dicen que esta corriente psicológica fue nacida. Yéndonos hacia sus antecedentes de la psicología actual, también es necesario mencionar el funcionalismo y el estructuralismo, dos escuelas muy influyentes durante los últimos años del siglo XIX y la primera etapa del siglo XX. Durante el siglo XX se establecieron las corrientes teóricas principales de la psicología actual por Sigmund Freud, discípulo de Charcot y Beruth. Creó el psicoanálisis y popularizó la terapia verbal y el concepto de inconsciente bajo el prisma analítico. Más adelante, la investigación científica promovida por el conductismo acabaría llevando a la aparición de la psicología cognitiva, que recuperó el estudio de los procesos mentales, tanto elementales como complejos, y se popularizó a partir de los años 60. Grandes teorías dictadas por George Kelly, Albert Ellis y Aaron Beck. Entre otras orientaciones psicológicas y teorías relevantes está también la psicología humanista, representada por Carl Rogers y Abraham Maslow, entre otros. Estos dijeron que el humanismo surgió como una reacción al predominio del psicoanálisis y el conductismo, y defendió la concepción de las personas como seres libres únicos,
tendentes a la autorrealización y con derecho a la dignidad. Yéndonos hacia sus antecedentes de la psicología actual, también es necesario mencionar el funcionalismo y el estructuralismo, dos escuelas muy influyentes durante los últimos años del siglo XIX y la primera etapa del siglo XX. Durante el siglo XX se establecieron las corrientes teóricas principales de la psicología actual. Por Sigmund Freud, discípulo de Charcot y Breuer, creó el psicoanálisis y popularizó la terapia verbal y el concepto de inconsciente bajo el prisma analítico. Más adelante, la investigación científica promovida por el conductismo acabaría llevando a la aparición de la psicología cognitiva, que recuperó el estudio de los procesos mentales, tanto elementales como complejos, y se popularizó a partir de los años 60. Grandes teorías dictadas por George Kelly, Albert Ellis y Aaron Beck. Entre otras orientaciones psicológicas y teorías relevantes está también la psicología humanista, representada por Carl Rogers y Abraham Maslow, entre otros. Estos dijeron que el humanismo surgió como una reacción al predominio del psicoanálisis y el conductismo, y defendió la concepción de las personas como seres libres únicos, tendentes a la autorrealización y con derecho a la dignidad.